del estómago. Y ese tubo digestivo está unido hacia atrás, ¿sí? Y está en una parte también está unido hacia adelante. O sea, si nosotros cortamos en un momento el abdomen en sentido axial, vamos a ver que acá el tubo digestivo tiene un meso posterior y un meso anterior, mientras que acá tiene solamente un meso posterior. Y así tenemos el mesosófago, el mesogastrio posterior y el mesoduodeno. En el mesogastrio posterior penetra el tronco celíaco. Y ese tronco celíaco da la gástrica izquierda, ¿sí? La gástrica izquierda. Antes se denominaba coronaria estomáquica, y ese forma el pliegue gastropancreático. Un pliegue gastropancreático porque después se va a enganchar ahí el peritoneo que va, bueno, acá está la gástrica izquierda, acá está la hepática, ¿sí? El mesoduodeno es el asa duodenal que es cóncavo hacia atrás, está unido al peritoneo parietal posterior, entonces tenemos mesosófago, mesogastrio y mesoduodeno. En el espesor del mesogastrio dijimos que penetra el tronco celíaco, dando la gástrica izquierda o coronaria estomáquica antes, y esta es la hepática, ¿sí? Mientras que el esófago, el estómago y la mitad superior del asa duodenal están unidos al peritoneo parietal superior y anterior por un pliegue que es el mesogastrio anterior. En ese mesogastrio anterior dijimos que se va a desarrollar el hígado. Más adelante se va a desarrollar el hígado, y la presencia del hígado en el mesogastrio anterior nos va a dividir en 3 porciones. Una porción anterosuperior, que es el ligamento suspensorio del hígado, o el ligamento falciforme, el peritoneo visceral hepático y el omentos menor o epiplón menor, omentos menor o epiplón menor. Omentos menor o epiplón menor, ¿sabes? Y dijimos que en la parte anterior del asa duodenal también se desarrolla el mamelón pancreático ventral, juntamente con el mamelón hepático, que va a origen a toda la estructura que es el hígado, ¿cierto? Y la vía excretora del hígado. Y hacia atrás tenemos el mamelón pancreático dorsal. Ahora, entre la mesentérica superior, el tronco celíaco acá, el mesogastrio posterior se mete a la izquierda, entre la gástrica izquierda y forma este pliegue que se denomina gastropancreático, ¿sí? Gastropancreático. Y este pliegue que queda enganchado al peritoneo porque se va hacia la izquierda, este peritoneo, fíjense, el meso posterior se va hacia la izquierda entre la gástrica izquierda y la hepática, y así se engancha en las arterias y forman el pliegue gastropancreático y hepatopancreático. Esto se denominaba antes os de la coronaria estomáquica y este os de la hepática. Le digo por las dudas. Yo inclusive en el apuntecito que le hice ayer de todo esto, le puse con nombre de la nomenclatura francesa y la nomenclatura internacional. Y dijimos que eso le da cierta movilidad, el alargamiento del mesogastrio posterior le da cierta movilidad al estómago, lo que hace que el estómago rote, la curvatura menor se va hacia la derecha y la curvatura mayor se va hacia la izquierda. Hace una rotación y la cara izquierda del estómago se hace anterior y la cara derecha se hace posterior. Eso mismo hace que rote el esófago. Y en el esófago tenemos en la cara derecha el vago derecho, en la cara izquierda el vago izquierdo. Cuando rota el esófago, el vago izquierdo queda hacia atrás y el vago derecho va a quedar hacia adelante. O sea, esa rotación en sentido vertical del estómago permite que la cara derecha del estómago se hace anterior, como vemos acá, y la cara izquierda se hace posterior, la rotación del estómago. A su vez, hace que rote el esófago, la cara derecha del esófago se hace posterior y la cara izquierda se hace anterior, y los vagos de esa manera
Y ahí está por qué el vago derecho va hacia atrás y por qué el vago izquierdo viene por delante del esófago. A su vez, lo que provoca este movimiento de rotación en sentido vertical provoca que la cara derecha del mesoduodeno, el mesoduodeno que tiene cara derecha y cara izquierda, la cara izquierda se hace anterior y la cara derecha se hace posterior. Cuando se está rotando, dijimos que en el espesor del asa duodenal se desarrolla el mamelón hepático, y ese mamelón hepático da origen al colédoco, al cístico, a la vesícula biliar, al conducto hepático común, a los conductos hepáticos derecho e izquierdo y al parénquima hepático, que se va a desarrollar en el omentos menor o bien epipromenor. Mientras que el desarrollo de este hígado, dijimos, en el aumento menor, no, en el mesogastrio anterior, va a provocar la división del mesogastrio anterior en 3 porciones. Una anterosuperior, que es el ligamento suspensorio del hígado. Otro, que es el peritoneo visceral gástrico, envuelve el hígado, ¿sí? Ligamento suspensorio del hígado anterosuperior, una media que es el peritoneo visceral gástrico. Y el posterior inferior, que es este, ¿sí? Va a ser el omentos menor o epiflón menor. Ese omentos menor, recuerden que tiene un borde libre. Este borde libre, el aumento menor, en el borde libre, el aumento menor, vamos a encontrar el pedículo hepático. Y en ese pedículo hepático, que es pregunta de examen, le van a ver la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepatocolédoco. El hepático y el colédoco, ¿no? Entonces, el desarrollo del mamelón, entonces el desarrollo del hígado ocupa el mesogastrio anterior y lo divide en 3 porciones. Ahora, el desarrollo, esto que es el asa duodenal, el mamelón pancreático ventral y dorsal. El asa duodenal crece en longitud y así adquiere primera porción o superior o infrahepática, segunda porción descendente o prerrenal, tercera porción prevascular y cuarta porción laterovascular del duodeno. Pero dijimos que no solamente crece en longitud y adquiere 25 centímetros de longitud en el adulto, el duodeno, sino que también hay un crecimiento desigual de las paredes del duodeno en el diámetro, lo que hace que el mamelón pancreático ventral y el mamelón pancreático dorsal se unan y se desarrollen en el espesor de las dos hojas del mesoduodeno, la cabeza y el cuello del páncreas. En el espesor de las dos hojas, la hoja anterior del mesoduodeno y la hoja posterior del mesoduodeno, se desarrolla la cabeza del páncreas, ¿no? Mientras que el cuerpo y la cola se desarrollan en el espesor del mesogastrio posterior. Las dos hojas anteriores del mesoduodeno se continúan hacia arriba con las dos hojas del mesoduodeno se continúan con las dos hojas del mesogastrio posterior. Pero la cabeza y el cuello del páncreas se desarrollan en el espesor de las dos hojas, entre las dos hojas del mesoduodeno, mientras que el cuerpo y la cola se desarrollan en el espesor del mesogastrio posterior. Cuando rota el asa duodenal, la cara derecha del asa duodenal se hace posterior y la cara izquierda se hace anterior. Acá la vemos. La cara derecha de la cabeza y el cuello del páncreas o istmo se hace posterior y la cara izquierda se hace anterior. Ahora, la cara derecha del asa duodenal, la cara derecha del asa del duodeno, ya es duodeno esto, se hace posterior, la cara derecha de la cabeza y el cuello del páncreas se hace posterior. Entonces la cara posterior del duodeno y del páncreas están en relación con la hoja posterior del mesoduodeno, que cuando va para atrás se aplica a qué, se toca con qué, con el peritoneo parietal posterior. Y dijimos que cuando dos hojas se pegan, se tocan, cuando dos hojas se tocan y no se deslizan una con otra, se forma lo que se denomina una fascia de coalescencia o fascia de acolamiento. Fascia de coalescencia o fascia de acolamiento, que se denomina fascia de Treis, ¿sí?
fascia de acolamiento o fascia de coalescencia, que se denomina fascia de Treis, ¿no? Entonces, la hoja posterior del mesodeno con la hoja posterior del mesodeno se aplica al peritoneo parietal posterior y forman una fascia de adosamiento que se denomina fascia retrodeno-pancrática de Treis. Y acá hay una pregunta de examen. ¿Esto qué fija? El duodeno y el páncreas, y la cabeza y el cuello del páncreas. ¿Estamos? Pero la fascia Treis progresa, el adosamiento de la fascia progresa ya con otro nombre por detrás del cuerpo del páncreas, porque a partir del borde inferior del cuerpo del páncreas hacia la línea media se une, ¿qué cosa? El mesogastrio posterior al peritoneo parietal, y forma eso que se denomina fascia de Toll o retropancrática. Esta es retroduodeno-pancrática, esta es retropancrática, ¿no? Y la cola queda libre. En ese mismo momento se desarrolló el vaso. Y como la cola queda libre, entonces quedan dos repliegues de peritoneo. ¿Sí? Estos repliegues de peritoneo forman el receso lineal o esplénico. Y está representado por esto que es el epiplón pancrático esplénico y el epiplón gastroesplénico y el hilio del hígado, del vaso a este nivel. Epiplón pancrático esplénico y gastroesplénico. ¿Estamos? Entonces ahí se me está formando una cavidad que se denomina retrocavidad o trascavidad de los epiplones, o bolsa omental del omento del epiplón. Ahora, acá hay una pregunta. La fascia retropancrática, ¿sí? La fascia retropancrática no fusiona totalmente el duodeno. Es una pregunta. Detrás de la primera porción del duodeno hay una arteria, y voy a mostrar acá. Esta es la arteria hepática común. Este es el tronco celíaco. Este tronco celíaco da la arteria gástrica izquierda, la gástrica izquierda, la esplénica, y esta es la hepática común. Esa hepática común da esta arteria que pasa por detrás de la primera porción del duodeno, que se denomina gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal pasa por detrás de la primera porción del duodeno, y cuando la arteria hepática común da la gastroduodenal se transforma en hepática propia. Y esa hepática propia va a ascender por el con el pedículo hepático en el borde libre del epiplón menor. ¿Estamos? En el borde libre del epiplón menor. Y ahí va el hígado. Entonces, acá detrás de la primera porción del duodeno hay una arteria que se denomina gastroduodenal. Gastroduodenal, que rama el límite entre la hepática propia y la hepática común. ¿Estamos? Entonces, el límite entre hepática propia, hepática común y hepática propia es la arteria gastroduodenal. Hepática común da origen a la gastroduodenal y se transforma en hepática propia. Digo por las dudas que me equivoqué, ¿no? Entonces, la primera porción del duodeno a la izquierda de la gastroduodenal no se parietaliza. No se une a la pared posterior. A la derecha de la gastroduodenal sí se parietaliza, sí se une por el peritoneo parietal posterior. Se une por el peritoneo parietal posterior al peritoneo parietal por la fascia retroduodeno-pancrática. Eso es pregunta de examen. Esta primera porción del duodeno a la izquierda de la gastroduodenal forma la pared anterior del vestíbulo, del vestíbulo transcavial biblone que podemos ver. No se parietaliza, mientras que esta porción del duodeno a la derecha de la gastroduodenal sí se parietaliza por la fascia retroduodeno-pancrática. Entonces hay una pregunta que le hacen por ahí: ¿cuáles de las porciones del duodeno no se parietalizan al peritoneo parietal? Parietalizar es cuando se pegan, ¿me entiendes? ¿No? Se pegan, que forman la fascia de coalescencia o adosamiento. Entonces, ¿todo el duodeno se fusiona? No. ¿Por qué no? Porque la izquierda, la gastroduodenal, la primera porción, no se fusiona. ¿Estamos? Entonces, cuando esto se fusiona,
acá me queda fijo, el extremo inferior del borde libre del epiplón menor me queda fijo. Acá se fija. ¿Sí? Entonces, acá me queda, acá está unido por la fascia, acá atrás está unido por la fascia retroodeno-pancrática. Entonces, por encima de la fascia retroodeno-pancrática, en esta zona, me forma un orificio que se denomina orificio omental u orificio epiploico. Ahí, orificio omental u orificio epiploico, o hiato de Winslow, que es la nomenclatura francesa. Esta trascavidad de los epiplones que estamos formando es un divertículo de cavidad peritoneal. ¿Qué significa eso? Que es una cavidad que se forma dentro de la propia cavidad peritoneal. Es un divertículo de cavidad peritoneal. Eso significa que es una cavidad que se forma dentro de la propia cavidad peritoneal. Y ese divertículo de la trascavidad de los epiplones o bolsa omental, ese divertículo de cavidad peritoneal está en relación con la cavidad peritoneal propiamente dicha a través de este orificio, orificio mental, orificio epiploico o hiato de Winslow. Entonces, eso nos permite meter el dedo acá y tirar para adelante, ¿qué cosa? El borde libre del epiplón menor, donde está el pedículo hepático. Hacia atrás chocamos con ¿qué? Con la elevación del peritoneo determinado por la cava inferior. Y hacia arriba nos enganchamos con ¿qué? Acá arriba, ¿qué tenemos? La cara inferior del hígado. Ahí la cara inferior del hígado, fíjense, acá estamos metiendo el dedo. Entonces hacia adelante enganchamos el borde libre del epiplón menor. Hacia arriba metemos el dedo, deslizamos para arriba, chocamos con la cara inferior del hígado, donde hay un lóbulo que se denomina lóbulo caudado. Y hacia atrás tenemos una elevación que se denomina, esta elevación se denomina, no, el receso, no importa, mesolateral, pero nada que ver. Esta elevación está determinada por la vena cava inferior. No le voy a decir cómo se denomina porque el pedo no va a poder, no tiene sentido. Sépanse bien el hiato de Winslow, que es el orificio mental o orificio epiploico, que es lo que permite la comunicación de esta bolsa, porque acá abajo, fíjense que la bolsa llegaba, pero después se fusiona, habíamos dicho, entonces llega hasta acá nomás la bolsa mental. Entonces, esta bolsa mental o trascavidad de los epiplones o retrocavidad de los epiplones, como dicen algunos, se comunica con la cavidad peritoneal, es un divertículo cavidad peritoneal primero, y se comunica con la cavidad peritoneal propiamente dicha a través del forámeno mental, orificio mental, forámeno mental, orificio epiploico o hiato de Winslow. Todo, forámeno, agujero, orificio, todo lo mismo. ¿Estamos, Teo, no? Pitu, Hey, yo no logro diferenciar la trascavidad y el orificio, o sea, ¿no es lo mismo? no, no es lo mismo. Toda esta bolsa que vos tenés acá, Pilar, toda esta bolsa que vos tenés acá y que se va para atrás el estómago acá abajo, hasta acá, ¿sí? Toda esa bolsa trascavidad de los epiplones o bolsa mental. Este espacio que está acá nomás, ahí, es el orificio mental. Ah, ok. ¿Entendió o no? Vos ahí metés el dedito acá, tirá para adelante el borde libre, el epiplón menor donde está el pedículo hepático. Y ahí, al meter el dedo, estás metiendo el dedo en la trascavidad de los epiplones. ¿No? Acá en esta zona. ¿Y tú cuál es el vestíbulo? Ah, no, eso es más caro. No me rompa las pelotas, Fiorella. Temprano porque me rompa las pelotas. Bueno. ¿Estamos, Teo, no? ¿Se entendió? Sí. Bueno, más vale. Más vale, pues indio. Ahora sí. Nosotros sabemos que acá está la aorta. ¿Sí? Para ver esto que sacamos acá, el aumento menor, el epiplón menor, penetramos a esta porción que ven acá. ¿Sí o no? Después pelamos el peritoneo parietal posterior y encontramos ¿qué cosa? La aorta. Sacamos los aumentos, levantamos el hígado, sacamos el aumento menor o el epiplón menor, penetramos en la trascavidad de los epiplones hasta ahora, nos encontramos con el peritoneo parietal posterior.
Sacamos el peritoneo parietal posterior y nos penetramos el retroperitoneo medio, donde tenemos la aorta abdominal. Y ahí vemos la aorta. La aorta da origen al tronco celíaco. Este tronco celíaco da una arteria que se va para adelante. ¿Cómo se denomina? Gástrica izquierda. Otra arteria que se va hacia la derecha y hacia adelante, que se denomina hepática común. Entonces tenemos, arriba quedó enganchado el peritoneo, ¿sí? En la gástrica izquierda y forman el pliegue gastropancreático o os de la coronaria estomáquica, porque la gástrica izquierda era la coronaria estomáquica antes. Y acá queda enganchado el peritoneo nuevamente en la hepática, ¿sí? Y forma el pliegue hepatopancreático u os de la hepática. ¿Estamos? Entonces, si sumamos eso, el pliegue gastropancreático, el pliegue hepatopancreático y la curvatura menor del estómago, imagínense, queda un orificio. El pliegue gastropancreático, el pliegue hepatopancreático y la curvatura menor del estómago nos deja un orificio. Ese orificio estaría a este nivel. ¿Estamos? Ese orificio estaría a ese nivel. Ese orificio se denomina entrada a la bolsa omental, o foramen bursae omentalis en la nomenclatura francesa. Entrada a la bolsa omental o foramen bursae omentalis. Ese está a este nivel. Entonces arriba el pliegue gastropancreático, abajo el pliegue gastrohepático. Sería así, fíjense. Arriba el pliegue gastropancreático, abajo el pliegue hepatopancreático, adelante la curvatura menor del estómago. Ese orificio, ¿sí?, se denomina entrada a la bolsa omental. Entrada a la bolsa omental, ¿sí? O foramen bursado omentalis. Y estaría a este nivel. Entonces, la entrada a la bolsa omental nos divide a la trascavidad de los biplones o bolsa omental en dos porciones. Una porción izquierda que se denomina trascavidad de los biplones propiamente dicha o bolsa omental propiamente dicha. Y a la derecha el vestíbulo. Ahí apareció Fiorella. Ahí está el vestíbulo. El vestíbulo de la bolsa omental. Esta es bolsa omental propiamente dicha o trascavidad de los biplones. Este es vestíbulo de la bolsa omental, ¿sí? O vestíbulo, o solamente vestíbulo. Entonces, este es el vestíbulo y esta es la bolsa omental propiamente dicha. Está dividido ¿por qué? Por la entrada de la bolsa omental o foramen bursado omentalis. ¿Se entendió o no? Hola. Sí, tú. Hey. Pero ahora la bolsa mental también está en la trascavidad. Claro, ahora nosotros formamos toda nuestra bolsa mental, ¿sí o no? Pero ahora le dividimos por la entrada a la bolsa mental que estaría acá, ¿sí? A este nivel, en dos porciones. En bolsa mental propiamente dicha y vestíbulo en la bolsa mental. El antebaño sería este. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, todo es bolsa mental. ¿Sí o no? ¿Estás ahí, Pilar? No te duermas, carajo. No, sí estoy. Ah, bueno. Todo es bolsa mental. ¿Sí? Toda una bolsa. ¿Ven acá o no? Todo es una bolsa mental. Ahora a ese le ponemos el pliegue gastropancreático, el pliegue gastrohepático y la curvatura menor del estómago. ¿Y eso qué forman? La entrada de la bolsa mental. Y eso nos dio una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda que tenemos la bolsa mental propiamente dicha. Y en la parte derecha que tenemos el vestíbulo de la bolsa mental. ¿Se entiende para la cuestión? Ahí. ¿Cómo? A ver, espera, no te escuché, discúlpame.
No, el vestíbulo del orificio mental, este orificio mental, y acá está el foramen de entrada. ¿Sí? El foramen de entrada divide a la bolsa mental en dos, en bolsa mental propiamente dicha y vestíbulo. Entre el foramen, el foramen de entrada y el orificio mental, ¿sí? Que es este, ¿no? Eso que ven acá, este es el vestíbulo, este espacio que queda acá. ¿Se entiende con la cuestión? ¿Se entiende o no? Todo es... Che, Virginia, Xiomara, ese le mostraron en el práctico, pero a ese no le mostraron nada, boludo. Si nos mostraron ese dibujito, nos dijeron que era cada cosa. ¿Ustedes entendieron eso, no? Yo no entiendo. Yo entiendo algo, entiendo más, pero ahí no muestran nada. Sí, Pitu, yo entiendo. Lo que pasa es que para que nosotros más o menos nos orientemos en cómo es. ¿En qué dirección está? Claro, acá estaría. Claro, nos dijeron que nos imaginemos como una casita. Lo primero de todo, que sería el orificio mental, es lo que está de color azul, que sería como el portón de la casa. Sí, el vestíbulo, que es lo verde, sería como el patio. Sí, acá. Después, lo violeta sería el orificio de entrada a la bolsa mental, que sería la puerta de la casa. Sí, y acá estaría la bolsa mental. Todo lo que está de rojo sería la bolsa mental, que sería la casa. Sí, con esto tenés que tener mucha imaginación para saber. En esa zona está, ¿sí? ¿Estamos? Que sería, acá estaría el vestíbulo, acá está el orificio mental, el orificio de entrada a la bolsa mental, acá. Acá está el orificio de entrada a la bolsa mental. Imagínense, acá está la cava inferior, entonces, entre el orificio de entrada a la bolsa mental que está acá, y la vena cava inferior que estaría a este nivel más o menos por detrás, ese vestíbulo. Ahora, a la izquierda de este orificio, o sea, por detrás de la cara posterior del estómago, ahí estaría la bolsa mental propiamente dicha. O sea, si yo le tengo que poner la entrada de la casita esa que le dicen ustedes, la entrada de la casa estaría acá. ¿Qué es lo que está en qué color? En azul, creo. ¿Qué es lo que está en azul? ¿Sí? Sí, está en azul. Entonces, es el orificio de entrada a la bolsa mental. Esta es la bolsa mental, que es la casa que dice, y este es el patio, que es el vestíbulo, que estaría entre el orificio de entrada a la bolsa mental y esto que sería el orificio mental. ¿Sí? Orificio mental. O hiato Winslow, este es el hiato Winslow, ¿no? ¿Entendieron, no? ¿Entendieron, no? Ese dibujo no muestra nada. ¿Eso lo muestran en el práctico? Y Pitu. ¿Ustedes entienden eso, no? Para mí es una porquería eso. No, no se entiende. A nosotros nos dibujaron la casita esa que hizo Virginia. ¿Le dibujaron? Pero hasta ahí nomás. Ustedes aprovechen estos dibujos, miren que estos dibujos, yo no sé, pero yo soy muy fanático de mi dibujo, o estos dibujos te abren la cabeza, ¿no? Pero esto no sirve para un carajo, ¿no? No sabés ni lo que te están diciendo, ¿eh? Al menos yo no sé, o seré muy bruto yo, capaz. Bueno, ¿entendieron? ¿Entienden acá o no? Sí, Tito. ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense, acá estaría, uno de los chicos me entendió, el que me habló, ¿no? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Se entendió? Bueno, usted tiene que entender esto, ¿sí? Yo me caliento nomás por la porquería que le dan en la facultad, pero bueno. Acá estaría, entonces, a este nivel estaría el orificio de entrada de la bolsa, ¿sí? El orificio de entrada de la bolsa mental, ¿sí? La entrada o foramen bursado mental, y sería este orificio de entrada. Yo estoy mirando acá porque tengo mi machete acá porque me trabo todo con la nomenclatura. Y tú empezás mostrando desde el hiato de Will. Este es el hiato. Ahí.
Este es el hiato, ¿sí? Este es el orificio omental. Después el vestíbulo. A ver, levantá un poquito el volumen porque no escucho. Que después viene el vestíbulo. Después viene el vestíbulo. Después viene el orificio de entrada a la bolsa omental. Después viene la bolsa omental. Este es, acá estamos en la cavidad peritoneal. Penetramos en la transcavidad. ¿A través de qué? Del orificio mental. ¿Sí? U orificio epiploico. ¿A dónde penetramos? En el vestíbulo. ¿Sí? Después el vestíbulo que tenemos. Tenemos la abertura, la entrada a la bolsa mental. Después que tenemos la bolsa mental propiamente dicha. Yo no le puse así en el apuntecito ese que le mandé ayer. No le puse así. Bolsa mental le puse. Después le puse orificio mental. Creo que en el orificio mental puse después. Bueno. Entonces acá estaría. Acá tenemos cavidad peritoneal. Entramos a la transcavidad. ¿Por dónde entramos? Por el hiato mental. U orificio mental, ¿sí? Orificio mental, u orificio epiploico. ¿A dónde vamos? Al vestíbulo. Después que penetramos la entrada a la bolsa omental. ¿A dónde? A la bolsa mental propiamente dicha. Ahora, todo es bolsa mental. Está dividido por la entrada a la bolsa mental en vestíbulo y bolsa mental. Propiamente dicha. Yo te digo una cosa, para dar esa... No, esta no es un carajo. ¿No? Esta no es un carajo. ¿Eh? Por ambos mentales. A veces para referencias más puede ser utilizar Lumila. Eso nos dieron en el práctico a nosotros. ¿Y de qué cátedra son? ¿Cátedra 1 o cátedra 2? Cátedra 1. Bueno. ¿Se entendió esto, no? ¿Mi gente? ¿Estamos despiertos o no estamos despiertos? Bueno, bueno, pero la gran perra, se van a la mierda, boludo. Despiértense ya, dejen de joder. Qué bárbaro, chamigo. Bueno, vamos a hacer el vestíbulo, vamos a hacer la transcavidad. Entonces, nosotros tenemos la bolsa mental, ¿sí? La bolsa mental. Entonces dividimos por el orificio de entrada a la bolsa mental, la entrada a la bolsa mental en vestíbulo y bolsa mental propiamente dicha. Vamos a hacer bolsa mental propiamente dicha. ¿Qué tenemos? Pared anterior, la cara posterior del estómago con su revestimiento visceral. Pared posterior, el peritoneo parietal posterior, porque acá ya no se diferencia la fascia, entonces se considera todo esto como peritoneo parietal posterior, porque en realidad esto es el peritoneo parietal posterior que está bien atrás de verde, ¿sí? Esto que está rayadito sería la fascia retropancrática y este que sería el ligamento suspensorio del estómago. Pero como esto es como que el peritoneo parietal, recuerden que esto está exageradamente exagerado. Porque si ustedes ven, la fascia, ¿sabe cómo es? Como plasticola que pega dos hojas. Plasticola que pega dos hojas es la fascia, ¿me entiendes? ¿No? Y esto está exageradamente exagerado. Yo tendría que hacerle dos rayitas unas con otras, porque ustedes no van a entender un carajo. Entonces, por eso le hago esto. ¿Me están entendiendo, no? ¿Puedes decir de vuelta? Está feo el domingo, che. Entonces, este se considera como peritoneo parietal posterior y ahí encontramos el cuerpo del páncreas. ¿Sí? Y más atrás ya vamos a mostrar el riñón y todas esas cosas. Entonces, por delante la cara posterior del estómago, con su revestimiento visceral. Por detrás, el peritoneo parietal posterior y la elevación en donde se observa la elevación del cuerpo del páncreas. Arriba, el ligamento suspensorio. Ligamento suspensorio. Abajo,
este receso que forma el adosamiento de las dos hojas anteriores con las dos hojas posteriores del epiplón mayor. ¿Sí? Adelante que tiene, fíjense, cara posterior del estómago y la hoja anterior del epiplón mayor o gastrocólico. ¿Sí? Ese adelante. Atrás que tienen peritoneo parietal posterior. Arriba que tienen ligamento suspensorio. Abajo que tienen la reflexión de entre el adosamiento entre las dos hojas anteriores y las dos hojas posteriores del epiplón mayor y la cara superior del colon transverso. Adelante, cara posterior del estómago y las dos hojas anteriores del epiplón mayor. Atrás que tienen el peritoneo parietal, donde se observa la elevación de el cuerpo del páncreas. Abajo que tienen la cara superior del colon transverso y la hoja posterior la reflexión sería del epiplón gastrocólico o epiplón mayor. A la izquierda, esto se denomina receso lineal, receso esplénico o receso lineal, y está representado en la parte posterior por el epiplón pancreático esplénico, en la parte media por el ilio del bazo y en la parte anterior por el epiplón gastroesplénico, para izquierda. O sea que acá, esto es, acá no, lo único que nos falta acá arriba es la pared superior, que es que sería el ligamento gastrofrénico o gastrodiafragmático o suspensorio del estómago. Acá tienen pared anterior, acá tienen pared posterior, acá tienen pared inferior y acá tienen pared izquierda. Receso lineal o receso esplénico, ¿sí? Que está erepresentado por el epiplón pancreático esplénico y gastroesplénico y el ilio entre ambos. A partir de este nivel para la derecha, ahí tenemos el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. O sea que acá ya, a partir de acá hacia la derecha tenemos el vestíbulo de la transcavidad del epiplón. Este vestíbulo de la transcavidad del epiplón tiene un segmento izquierdo y un segmento derecho. ¿Y cuál es el límite entre el segmento izquierdo y el segmento derecho? Hacemos un corte a este nivel, el segmento izquierdo. A la izquierda, la gastrodenal. Hacemos un corte a este nivel, el segmento derecho, a la derecha de la gastrodenal. Entonces yo lo que hice en ese esquema que les voy a mostrar es dos cortes. Acá arriba recuerden que está el hígado. Uno que está a la izquierda de la gastrodenal, que es el primero que les voy a mostrar, y otro que va a estar a la derecha de la gastrodenal. Recuerden que la gastrodenal es la arteria que limita la porción que no se adosa de la primera porción del duodeno de la porción que se adosa. Entonces, si nosotros eso lo expresamos en este dibujo, fíjense, acá hicimos un corte. A ver cómo hicimos el corte. Primero eso no le dije. ¿Qué cortamos acá? Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. ¿Y acá qué cortamos? Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas y tercera porción del duodeno. Entonces vemos así. Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. ¿Sí? La segunda está más hacia la derecha. Esta es la izquierda, la gastrodenal. ¿Y por qué digo que está a la izquierda, la gastrodenal? Porque la primera porción no se pegó al peritoneo parietal. Bueno, esto que pasa por delante la hoja anterior del mesoduodeno, que antes era la izquierda, que se hizo anterior, y se continúa hacia arriba con la hoja anterior del aumento menor o epiplón menor. Y esta es la hoja posterior del mesoduodeno, que se continúa hacia arriba con la hoja posterior del aumento menor o epiplón menor. Esa hoja anterior y posterior del aumento menor o epiplón menor se continúa con el peritoneo que cubre la cara inferior del hígado. Una se va para adelante y cubre la cara superior del hígado. Y luego hacia arriba, el hígado tiene un borde anterior, un borde póstero superior y un borde póstero inferior. En el borde póstero superior, esa hoja anterior, fíjense, el mesoduodeno se continúa con la hoja anterior del aumento menor. Eso se continúa con la hoja que cubre la cara inferior del hígado. La cara superior del hígado
Y en el borde póstero superior del hígado se continúa con el peritoneo parietal posterior. Y ese peritoneo parietal posterior va hacia arriba, hasta el diafragma, y se continúa con el peritoneo diafragmático. Y ese peritoneo parietal superior diafragmático nos faltó acá, pero se continúa hacia abajo y hacia adelante con el peritoneo parietal anterior. Y así sigue. Ahora, la hoja posterior del mesoduodeno se continúa con la hoja posterior del aumento menor. Esa hoja posterior del aumento menor se continúa cubriendo la cara inferior del hígado y luego se continúa acá con el peritoneo parietal posterior que contiene el páncreas, el cuerpo del páncreas, y luego se continúa hacia abajo con el peritoneo parietal posterior y acá se continúa el mesocolon transverso. Ahora, este es el cuerpo del páncreas. ¿Sí? ¿Ven? Pitu, ¿podés volver a la imagen anterior? Porque me perdí. Bueno, está bien. ¿Qué? Está entre ¿viste que están ahí en la primera porción del duodeno y después la segunda? ¿Y qué era lo del medio? Porque... La cabeza del páncreas. Ahí está. La cabeza del páncreas. Esto que está acá. ¿Sí? Sí. Primera porción del duodeno, tercera porción del duodeno y esta es la cabeza del páncreas. ¿Sí? Pero fíjate vos que la primera no está pegada en este dibujo. ¿Veo o no? Sí. Esta es la primera, no se pegó. Acá hay un espacio. Fíjate este otro, mira. Ahí se pegó. ¿Sí o no? Entonces, a la izquierda la gastrodenal, ¿qué pasó? No se pega. Por esa es la primera porción libre, a la izquierda la gastrodenal. Y a la derecha la gastrodenal, ¿qué pasa? Se pega. Entonces, ¿esto que se pegó, cómo se denomina? ¿El adosamiento era eso? Sí, el adosamiento. ¿Y cómo se denomina ese adosamiento? Dale, por favor. ¿La fase de coalescencia? Es una fase de coalescencia. Está saliendo. Fase de coalescencia. ¿Y cómo le decimos a esa fase de coalescencia? Analicen. ¿Eh? De Trey, pero ¿cómo le podemos decir nombre propio? ¿Cómo le podemos decir a esa fase de coalescencia? ¿Dónde está? Retroduodeno-pancreática. Retroduodeno-pancreática. ¿Sí? De Trace. Ahora sí de Trace. Retro está por detrás del duodeno y del páncreas, entonces es retroduodeno-pancreática de Trace. ¿Y cómo se forma? Ahora sí le maté. ¿Cómo se forma? ¿Por la cabeza y el cuello sería? No, la cabeza y el cuello están ahí circunstancialmente. ¿Por el adosamiento de qué? De la hoja posterior. Sí, de la hoja posterior de qué? Del mesoduodeno. Sí. Me falta la otra parte. Con el peritoneo sería. Peritoneo. Parietal posterior. Sí. Ahí está. ¿Ven cómo hay que analizar las cosas? Entonces vamos a vuelta de bronca, la gran perra. Entonces esta fascia se denomina fascia de... No, fascia, ¿cómo? Fascia, vamos a poner el nombre, sin nombre propio. Fascia. Retroduodeno-pancreática. Ahora sí le ponemos el nombre, de bronca. De Trace. De Trace, sí, de Trace. En histología se van a encontrar con todo eso. ¿Vamos? ¿Cómo se forma? La hoja posterior del mesoduodeno al... Por el adosamiento. El La hoja adosamiento. posterior del mesoduodeno El adosamiento de la hoja posterior del mesoduodeno y el peritoneo parietal posterior. al peritoneo parietal posterior. Exactamente. Eso es la fascia de Trace. ¿Sí? Pero ¿qué pasó a la izquierda de la gastrodenal, la primera porción? ¿Qué pasó? No se adosa. No está parietalizada. No se parietaliza. ¿Estamos? A la derecha de la gastrodenal sí se parietaliza. ¿Por qué le decimos parietalizado? Porque esto como que pasa así y pasa por delante de esto, ¿me entiendes? ¿No? Así se lo ve pegado a la pared, pero nosotros sabemos que embriológicamente eso se pegó, no es que, porque acá también había un concepto erróneo antes, inclusive Gororne decía que esto era retroperitoneal, y esto no es retroperitoneal.
porque no está detrás de la cavidad peritoneal. Este es un órgano, podemos decir, retroperitoneal secundario, porque es intraperitoneal, y lo mejor decir es intraperitoneal parietalizado, ¿sí? Intraperitoneal parietalizado. El duodeno y el páncreas es un órgano intraperitoneal parietalizado. ¿Estamos? Antes muchos cometían el error ese, tenían el concepto erróneo de que esto es retroperitoneal. No, señor, no es retroperitoneal, porque están embriológicamente dentro de la cavidad peritoneal. ¿Y tú? Ahí. ¿Este es el derecho, el que sí se adosa? Pará, a ver, saca la cabeza del inodoro, háblame. Que si este era el derecho. ¿Y ese que era derecho o izquierdo? A ver, ¿quién le ayuda a pelear? El derecho. ¿Por qué derecho, Joaquín? Izquierdo, ¿no? Porque se adosa, ¿sí? Se adosa la primera porción, porque se adosa la primera porción. ¿Y el izquierdo, por qué no? Porque no se adosa. No se adosa, ¿ves? ¿Estamos? O no, no se paritaliza. No está paritalizado, exactamente. Pilar, ¿cómo estás, Pilar? ¿Qué? ¿Entendiste, mamita, ahí? Sí, sí. ¿Entendés? Fíjate acá que yo no le pegué acá, ¿sí? ¿Estamos? No la adosé. Sin embargo, acá sí la adosé. Sí, sí, es que eso entendía, pero no me acordaba cuál era derecho y cuál izquierdo. Claro, entonces, ¿cuál es? ¿Este qué entonces, Pilar? ¿Qué es este momento? Izquierdo. ¿Por qué es izquierdo? Porque la primera porción no se adosa. Esa es la respuesta, ¿me entiendes? ¿No? Juguemos. La primera porción, ¿eso es el duodeno? Sí, del duodeno, mamita, del duodeno. Eso es lo que ustedes tenemos que hacer, todos tienen que hacer eso, ¿me entiendes? Todos tienen que preguntarme, todos tienen que hacer eso. Y si no lo pueden hacer, por lo menos mentalmente háganlo, ¿me entiendes? Porque esa es la diferencia que nosotros la que vamos a tener para el final, ¿me entiendes? Si ustedes nos ubican y ustedes nos analizan y nos tratan de explicar con sus palabras, yo le puedo hablar 1000 cosas, pero si ustedes nos tratan de analizar y explicar con sus palabras, yo le doy, ¿se acuerdan que en una de las primeras clases yo le dije, este es el lenguaje técnico de la anatomía? Y hablamos anterior, posterior, superior, inferior, anterior, superior y posterior, superior y todas esas cosas. Tercio, cuarto. ¿Se acuerdan que una de las chicas me dijo, no hay otra forma de explicar la anatomía que no sea con tercio o con cuarto, porque en el libro no existe eso? Sí existe. ¿Estamos feos, no? Eso es parte de la anatomía. Una vez que usted entienda esta parte de la anatomía, todo es fácil. ¿Y tú? Hey. Otra pregunta. La fascia de Trace, ¿cómo era el otro nombre? ¿Retroduodeno pancreático? Sí, sí. ¿Y qué adosa? ¿Cómo se forma, Pilar? Por la hoja parietal posterior. ¿Por el peritoneo parietal posterior? Peritoneo parietal posterior y la hoja parietal. Hoja posterior del mesoduodeno. Esto no es parietal, esto es visceral ya. Hoja posterior, Cualquier cosa dije. No importa, pero es la forma de aprender. Es la forma de aprender, ¿me entiendes? Esa es la hoja posterior del mesoduodeno, que es visceral. Lo que es parietal es porque está en relación con las paredes, ¿me entiendes? Entonces, el peritoneo parietal posterior y la hoja posterior del mesoduodeno. Peritoneo parietal posterior y hoja posterior del mesoduodeno. Che, ¿hay hombre en la clase o no hay hombre ahí? Claro. Claro, hay Joaquín, ¿y después? Yo estoy acá, Pitu. Ah, vos está ahí, parece que no está, che. Mauro no existe, Leandro no existe. ¿Cómo que no, Pitu? Estamos acá. ¿No? Había sido que hablan, qué bárbaro. Che, lo hago, tiene que preguntar, no se queden con las dudas. Tenemos que salir a flote, ¿me entienden? No, pues si ustedes me ayudan, todo va a andar bien. Y la forma de ayudarme es que cuando estemos en clase se concentren y participen, ¿me entienden? ¿No? Es la única forma que van a aprender, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar esta lámina, fíjense, que es lo mismo que esta, pero ¿qué pasó acá? Esta lámina, para lo único que hice, es para, fíjense, acá tienen
Esta es la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno y la cuarta porción del duodeno. ¿Sí? Acá está el mesogastrio posterior, fíjense. Este es el peritoneo parietal posterior, que se continúa con el peritoneo parietal lateral. Detrás del peritoneo parietal posterior tengo la aorta y la cava. Este peritoneo parietal posterior. Este mesogastrio posterior, fíjense, para eso nomás le dicen, para que vean que en el espesor de las dos hojas del mesogastrio posterior tenemos esto. ¿Qué es esto? El cuerpo del páncreas. ¿Sí? Fíjense, acá lo pelamos. ¿Sí? Ahí está el cuerpo del páncreas. ¿No? Ahí está el mesogastrio posterior, pero lo pelamos, ¿sí? Y dejamos acá esta lámina, para lo único que hice es para mostrarle que dentro de las dos hojas del mesogastrio posterior está el cuerpo del páncreas. Y entonces, fíjense, acá está la cola. Acá el cuerpo del páncreas se parietaliza, ¿sí? Y esa forma la fascia retropancreática. Y acá, fíjense, la cola no se parietaliza. Y por detrás de la cola, fíjense, por detrás del cuerpo, va la arteria esplénica, que pasa por delante de la cola. Y luego a través del epiplón pancreático esplénico va al bafo. ¿Sí? Y el bafo, aquí dan la gástrica corta y la gastromental izquierda, que van por el epiplón gastroesplénico. Entonces, acá hay otras preguntas. Contenido del epiplón pancreático esplénico, el paquete vasculonervioso esplénico. Contenido del epiplón gastroesplénico, la arteria gástrica es corta y la arteria gastro o mental izquierda. No importa eso le estoy tirando nomás le estoy tirando, ¿sí? Para que vayan su cabecita, que vaya sabiendo que alguna vez escucharon eso. ¿Las arterias gastromentales irrigan la curvatura mayor del estómago? Sí. Ah. Esto que ven acá, ¿ve? Es la trascavidad del epiplón propiamente dicha, o bolsa mental propiamente dicha. Así se lo ve, ¿estamos? Ahí se lo ve, ¿estamos? Y acá fíjense qué hicimos, cortamos la primera porción del duodeno, ya estamos en el vestíbulo, cortamos la primera porción a la izquierda de la gastrodenal. Entonces recuerden que esta porción no se fusionaba, ¿sí? Como no se fusiona, queda así. Y por detrás que tienen esto, y eso que está ahí, esto, el cuerpo del páncreas, ¿sí? O sea que acá, yo si esto estuviera acá en la primera porción del duodeno, meto la mano como un bolsillito, y ese bolsillito que toco es este que están acá. ¿Estamos? Por supuesto que tengo que romper el lomento menor que está acá. Fíjense, acá están las hojas del epiplón menor y el borde libre del epiplón menor, hoja anterior y hoja posterior, que contiene esto que es el pedículo hepático, la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepatocolédoco que desemboca en la segunda porción. Otra pregunta de examen. Ahora, la hoja anterior del lomento menor se continúa con la hoja anterior del mesoduodeno, fíjense. Acá. ¿Sí? Y la hoja posterior del lomento menor se continúa con la hoja posterior del mesoduodeno. Pero la hoja posterior del mesoduodeno acá se pega. Entonces forma la fascia retroduodeno-pancreática de Tracy. Con excepción de la primera porción a la izquierda de la gastrodenal. Bueno, un cachito. Bueno. Entonces, ¿se entendió esto, no? Esta es la hepática, esta es el tronco celíaco de la gástrica izquierda, la esplénica, y la hepática común, que da origen a la gastrodenal y se transforma en hepática propia. Es esto, el tronco celíaco que da origen a la esplénica, la gástrica izquierda, y la hepática común, que da la gastrodenal y se transforma en hepática propia. Ahí tienen la hoja anterior del mesoduodeno. Acá está
la hoja posterior del epiglomo menor, ahí no le dice la hoja posterior del mesoduodeno. Esto sería la cabeza y el cuello del páncreas o istmo. Y de la parte inferior del inferior izquierda de la cabeza se desprende esto que parece un gancho, que se denomina gancho del páncreas. Gancho del páncreas, páncreas menor o procesos uncinatus. ¿El pedículo cómo está compuesto, Pitu? ¿Pedículo hepático? Decime, Joaquín. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesto? Decime vos, pues. Si vos sabés. Vena, porta. Sí, Ajá. señor. Arteria Hepática común. hepática propia. Propia. Y el conducto hepatocolédoco. Hepatocolédoco. Pregunta de examen, ¿dónde termina el colédoco? Entonces, ¿cuál es la hepática común? Este pedacito que está acá, antes de dar origen a la gastrodenal, hepática común, gastrodenal y hepática propia. Ah, está, gracias. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Sí, Esta es la hepática común, da la gastrodenal y se transforma en hepática propia. Entonces, te vamos a repasar. Vena, porta, arteria hepática, le dicen arteria hepática propia, mejor, y el conducto hepatocolédoco. Bueno, vamos a hacer el vestíbulo, ¿sí? Hicimos la transcavidad, la bolsa mental propiamente dicha, hicimos. Ahora tenemos que hacer el vestíbulo. ¿Podemos repasar esa imagen, Pitu, porfa? ¿Cuál, mamita? Esa que está ahí. A ver, ¿cuál es esa? No, la anterior. ¿Esta? No, la otra. Donde se ve el adosamiento, Pitu. Está el vestíbulo, Pitu. ¿Esto? Sí, que... Bueno, eso. Te escucho, allá hay té, ¿eh? Allá hay té. Bueno. Perdone, que estoy alejada de la computadora. Ay, ¿qué crees que haga? ¿Que se amago yo para escucharte? No me traje el audífono. Bueno, escúchenme, chicos. Acá, fíjense, hacemos un corte acá. Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. La mina se fue a acostarse allá a la pieza y nos pregunta, allá hay té. Qué bárbaro, amigo. Primera porción a la izquierda de la gastrodenal, primera porción a la derecha de la gastrodenal. Tercera, y en el medio la cabeza del páncreas. Entonces, ¿qué tenemos esto? Primera porción a la izquierda de la gastrodenal, no se parietaliza. Cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. ¿Sí? Entonces tiene la hoja anterior del mesoduodeno. ¿Cuál es la cabeza del páncreas? Lo que está entre la primera y la segunda, pues la primera y la tercera, pues todo esto es la cabeza del páncreas. Está entre la primera y la tercera. Esto. ¿No? Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Hoja anterior del mesoduodeno, hoja posterior del mesoduodeno. Que se continúa con las dos hojas del epiglomo menor o aumento menor. Y esas dos hojas se cubren la cara inferior del hígado. La hoja posterior se cubre la cara inferior del hígado y se continúa con el peritoneo parietal posterior. La hoja anterior cubre la cara inferior del hígado, luego asciende por la cara superior del hígado, cubre la cara superior del hígado, luego va con el peritoneo parietal posterior. Y ese peritoneo parietal posterior arriba se va con el peritoneo parietal superior o diafragmático, y ese con el peritoneo parietal anterior. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Este es el vestíbulo de la transcavidal epiglomo. A la izquierda, la gastrodenal. ¿Cómo está formado? Esto que le dice acá entre el hígado y el peritoneo, que le dice verde claro, eso se denomina cápsula de Gleason. Cápsula de Gleason, lo van a escuchar por todos lados. Cápsula de Gleason, ¿no? Que no vi en la nomenclatura internacional, no vi cómo le dicen. Pero tengan en cuenta que eso lo van a escuchar en histología. Y si quieren aprender histología, van a tener que aprender todas esas cosas. ¿Cómo era? ¿Cómo? Yo. Para que no sé, no entiendo qué me dicen, no escucho, pues. No, a Virginia le estoy diciendo que estoy preguntando yo. Pero estaba jodiendo, ¿no? ¿A quién le está preguntando? ¿A Virginia? Virginia que me habla encima.
esta viejita está loca, boludo. Sí, te juro, se va y se acuesta encima re lejos y... Y se va allá al ¡Ay, baño. estoy acostada! Está en el baño ahí, ¿sabe qué? Amigo. Bueno, Pitu, te quería preguntar cuál era la hoja anterior del aumento menor. Esto es anterior, Pilar, y esto es posterior. Entonces, esta es la hoja anterior y esta es la hoja posterior. Ah, ok. Hoja anterior se continúa con la hoja anterior del mesoodeno. La hoja posterior se continúa con la hoja posterior del mesoodeno. Ok, gracias. ¿Bien? Pitu, pero después de esa hoja anterior, ¿se hace posterior cuando recubra el hígado o qué? Porque ahí me perdí. Claro, la hoja posterior, fíjate acá, mira, la hoja posterior del mesoodeno se continúa con la hoja posterior del aumento menor. La hoja posterior del aumento menor cubre la cara inferior del hígado, ¿sí? Y se continúa con el peritoneo parietal posterior. ¿Se entiende o no? Sí, sí, ahí sí. No, yo estoy re frustrada, no entiendo. ¿Qué no entendés, Esa imagen no entiendo. Este es un corte parasagital. Es un corte parasagital que pase a la izquierda de la gastrorenal, o sea, así, de adelante hacia atrás. Acá cortar la tercera porción del duodeno. Te va a quedar una bolsita que le dije ahí que queda esto queda acá el cuerpo del páncreas. Primera porción del duodeno, acá estaría la cabeza del páncreas y acá está la tercera porción del duodeno. Y es esta imagen que está acá. Primera porción del duodeno, esto es la cabeza del páncreas y la tercera porción del duodeno. Pero es un corte que está a la izquierda de la gastrorenal. Entonces, ¿qué pasa? Esto es más fácil que esto, no sé cómo entienden los de la facultad y no entienden esto. Acá, mira, primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Y acá tienen primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Con este, ¿qué hacemos? Representamos ¿qué cosa? La gastrodenal. Entonces, acá, la primera porción del duodeno, la cabeza del páncreas, la tercera porción del duodeno. Primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Eso está encubierto, ¿por qué? Por el mesoduodeno. Y ese mesoduodeno se continúa hacia arriba, ¿con qué? Con la hoja del epiplón menor. Esa hoja del epiplón menor cubre, ¿qué? El hígado. Y forman el peritoneo visceral hepático. Y ese hacia arriba se continúa con el ligamento suspensorio. Entonces, la hoja del mesoduodeno, la hoja anterior del mesoduodeno se continúa hacia arriba con la hoja anterior del epiplón menor. La hoja posterior del mesoduodeno se continúa hacia arriba con la hoja posterior del epiplón menor. Esa hoja anterior y posterior se continúa con el peritoneo que cubre el hígado. ¿Sí? La hoja anterior va para adelante, cubre la cara inferior del hígado, luego cubre la cara superior del hígado, todo peritoneo visceral. Y acá, en el borde posterior superior del hígado, se continúa con el peritoneo parietal posterior, que se continúa hacia adelante con el peritoneo parietal superior o diafragmático. Y ese continúa hacia abajo con el peritoneo parietal anterior. Y ese continúa hacia abajo con el peritoneo parietal inferior. Y ese peritoneo parietal inferior se continúa con el peritoneo parietal posterior. Es una bolsa. Ese peritoneo parietal posterior acá en el borde posterior inferior del hígado se continúa con el peritoneo que cubre la cara inferior del hígado. Ese continúa con la hoja posterior del epiplón menor o aumento menor. Ese continúa hacia abajo con ¿qué? Con la hoja posterior del epiplón menor o del mesoduodeno. Y así tienen primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Esta es la hoja anterior del mesoduodeno, esta es la hoja posterior. Este es un corte anteroposterior, de adelante hacia atrás, que corta el hígado, el epiplón menor, la primera y la tercera porción del duodeno. La segunda no la vemos porque está cortando. Si queremos cortar la segunda, hay que cortar acá. Vamos a hacer una sola luz de arriba abajo, pero vemos la luz superior y la luz inferior. La primera y la tercera, y entre ambos nos queda esto, que es la cabeza del páncreas, que sería esto que está acá, la cabeza del páncreas. Si yo quiero ver la segunda porción del duodeno, lo voy a ver así. ¿Qué te mandó? Marsilia está el pedo. Bueno, si yo quiero ver
yo quiero ver acá la segunda porción del duodeno, lo voy a ver así, pero lo estoy mirando de acá afuera, pues. Y acá arriba que tengo el borde libre del epiplón menor, entonces por eso que lo veo así. ¿Sí? Esta es la segunda porción del duodeno, mirándole de derecha a izquierda. Y acá está la fascia trace. Y este sería la entrada a la bolsa mental o foramen bursal. No, la entrada, este es el orificio mental u orificio epiploico, que sería esto que está acá. Orificio mental o orificio epiploico. Esto que está acá. Esta sería la segunda porción. ¿Y por qué no vemos la primera? Porque estamos mirando de la derecha hacia la izquierda, la segunda. Toda la cara lateral de la segunda. Si yo me voy un poquito a la izquierda, ahí sí voy a cortar. La primera, la tercera porción del duodeno. Que le tiré la mierda. Bueno, esto que ven acá es el vestíbulo de la trascagra. ¿Se entendió esa? ¿No sigue? ¿Quién me estaba hablando? ¿Virginia me estaba hablando? ¿Se fue Virginia? Hola. No, estoy pintando, Pitu. ¿Vos me estabas hablando, Virginia, que no entendía ese corte, ese dibujo? Sí. Ese es un corte antero-posterior, Virginia. A ver, espera un cachito. Está pintando, Virginia, ¿no? Media enferma está Virginia, Pilar. Sí, más o menos, nomás está. Más o menos, a mí que está, mira, recién empezó y ya está quedando chapita. Acá, Virginia, mirá. Mirá, Virginia. Acá tenés el hígado. Por supuesto que acá el hígado, nuestro hígado está chico, el hígado viene toda esta zona así. ¿Sí? Acá le hicimos chiquito porque recién se está formando. Entonces vos cortás acá el hígado, el epiplón menor, primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Hace un corte antero-posterior. Cortamos hígado, epiplón menor o aumento menor, primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. ¿No? Entonces, fíjate, entonces tenés esta imagen. Que corta arriba, hígado, epiplón menor, primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. Y a la derecha la gastroenal es lo mismo. Corta hígado, cara superior, cara inferior, cara posterior del hígado, borde anterior, borde postero superior y borde posterior inferior del hígado. Epiplón menor, primera porción del duodeno, cabeza del páncreas, tercera porción del duodeno. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Pitu, Sí. el que está al costado es el colon transverso. Adelante, mamita, adelante, adelante. Perdón, Por sí, ya. favor. Adelante. Adelante, ¿sí? Ese es el colon transverso. Este es el mesocolon transverso y este es el colon transverso. ¿Vamos? Bueno, vamos a hacer vestíbulo. Pared anterior. ¿Qué me ponen en esa bolsita que está ahí, Pitu, qué es? ¿Ese cosito? Este es el cuerpo del páncreas. ¿Se acuerdan que le dije que hay una lámina ahí que hice exclusivamente para decirle que el cuerpo del páncreas está ahí? Esta. ¿Se acuerdan, no? Acá hay una bolsita que es el vestíbulo y por detrás estaría esto que es el cuerpo del páncreas. Entonces, vos sacás el epiplón menor, la primera porción del duodeno tenés la bolsita y atrás tenés el cuerpo del páncreas, que está parietalizado por la fascia retropancreática. Entonces, vestíbulo, pared anterior. ¿Cómo está formada la pared anterior? ¿No sería la hoja posterior del epiplón menor? Sí, puede ser. O decir directamente hoja posterior del epiplón menor con ¿La primera porción del duodeno? la primera porción del duodeno. Pared posterior. ¿La cola del páncreas? No, está parietalizado. ¿El cuerpo del páncreas?
El cuerpo, sí. Ah, sí, ahí sí, el cuerpo. Pero que está en el espesor de qué? No el peritoneo parietal. Posterior peritoneo. Peritoneo parietal posterior. Entonces, fíjense, miren la imagen, y ahí está fácil. Por delante, epiplón menor y primera porción del duodeno. Por detrás, peritoneo parietal posterior. Y vemos la elevación del cuerpo del páncreas. Por arriba, peritoneo visceral hepático que cubre el lóbulo caudado. Y por debajo, la reflexión del peritoneo parietal posterior sobre la reflexión del peritoneo parietal posterior sobre Pared posterior. La primera posterior del mesoduodeno. sobre la hoja posterior del mesoduodeno. Hoja posterior del mesoduodeno, o sea, pared anterior, que sería epiplón menor y primera porción del duodeno. Pared posterior, peritoneo parietal posterior. Pared superior, peritoneo visceral hepático que cubre el lóbulo caudado. Pared inferior, la reflexión del peritoneo parietal posterior sobre la hoja posterior del mesoduodeno. Eso es el vestíbulo a la izquierda de la gastrodenal. A la derecha de la gastrodenal, ¿qué sería? Ni se calienten por copiar esto que les estoy diciendo, ¿eh? Porque eso le mandé del apuntecito ayer para facilitar las cosas. La pared, acá la pared anterior, a la derecha de la gastrodenal, ¿qué tenemos? ¿Se murieron? ¿Qué preguntaste, Pitu? No entendí. La pared anterior a la derecha de la gastrodenal que tenemos. Acá a la izquierda teníamos, a la izquierda de la gastrodenal tenía epiplón menor y primera porción del duodeno. A la derecha de la gastrodenal, ¿cómo está formada la pared anterior? La hoja anterior del epiplón menor. Hoja posterior del epiplón menor en todo caso, Fiorella, porque esto es anterior, ¿eh? Esta anterior y esta posterior. Vos decís epiplón menor, pared anterior. ¿Y qué más? ¿Seguiría siendo primera porción del duodeno o no? No, nada más, porque la primera está parietalizado. Ah, claro. ¿Entendés? Acá es epiplón menor. Yo te preguntaba para adelante, por eso te dije anterior. Para No, atrás más. Ah, hijita, estamos viendo, agujerito, ¿sí? Este es el epiplón. Entonces, sí, epiplón menor no así, o hoja posterior del epiplón menor más preciso. Nada más, ¿por qué? Porque la primera porción acá se parietalizó, ¿sí? Acá, ¿qué es? El peritoneo parietal posterior. El peritoneo parietal posterior. ¿Vieron cómo van saliendo mejor las cosas? Ya se animan a decir peritoneo parietal posterior, que hace un ratito no podían decir. Arriba. La hoja visceral hepática. La hoja visceral que cubre la cara inferior del hígado, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ahí está el lóbulo caudado. ¿Y abajo? Ahí sería igual convalescencia. Parietal posterior. La reflexión del peritoneo parietal posterior con el epiplón menor. El epiplón menor. El epiplón menor. Pitu. ¿Sabe qué? La fase de coalescencia, yo no diría ahí, ¿sabe por qué, Joaquín? Porque esto está agrandadísimo, ¿me entiendes, no? Vos fíjate que la fase de coalescencia como plasticola, vos pegás dos hojas y no se ve dónde está la plasticola anterior, ¿no? Entonces la reflexión del peritoneo parietal posterior sobre la hoja posterior del aumento menor. ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo te quería preguntar si decir epiplón menor y aumento menor es lo mismo. Sí, es aumento menor ahora, ¿sí? Pero es epiplón menor. Es epiplón menor, ¿estamos? Okay. Yo, ¿por qué le hago todo este juego de palabras? Porque ustedes van a tener que aprenderse, ¿me entiendes? Porque ahora, inclusive ahora mismo, ahora en histología, ustedes van a leer los libros, tienen todo nomenclatura francesa. Van a hablar de epiplón menor, van a hablar de aumento, de epiplón, de esto, del otro, ¿me entiendes? Por eso le hago todo el despelote esto. Inclusive le digo más, muchas cosas, que no sé cómo será de cirugía ahora, pero nosotros ocupábamos mucho la nomenclatura francesa. Pitu, ¿me puedes volver a decir el límite inferior? Porque ahí me perdí. ¿El límite inferior de qué, hija? Del vestíbulo derecho. El vestíbulo a la derecha de la gastrodenal.
Ayúdame, por favor. La reflexión del... Ay, no me sale, sí, peritoneo parietal posterior. Sí, con la hoja posterior del... epiplón menor. ¿Viste que se puede? Tenés que mirar. ¿Así nomás? Así nomás, hijito, tenés que mirar. Si ustedes miran esto, por eso que me estoy deteniendo como una carretilla. Vamos como Manuelita. Cuando se fue de Peguajó. Así vamos. ¿Saben cuál es Manuelita, no? Sí. Bueno, así vamos. Bueno. No llegamos ni a la entrada de Peguajó. ¿Sí? Y tenemos que ir hasta Francia. Bueno, estamos de, ¿no? Es las paredes del vestíbulo. Ahora, el vestíbulo se comunica con la cavidad peritoneal a través de este orificio mental, recuerdan, ¿no? Orificio mental u orificio epiploico, o hiato de Winslow. Ahora, ¿quién me dice en los límites el hiato de Winslow, el orificio mental? Por delante. La pared libre del epiplón. El borde libre del epiplón menor. ¿Dónde? La hoja visceral hepática. El peritoneo parietal posterior y la reflexión de la fascia del peritoneo parietal posterior sobre... En el libro, ¿sabe qué? Acá le da la hoja posterior del aumento menor. En el libro le da también, le da la fascia, pero yo no sé por qué le da la fascia, porque esto está pegado, pero bueno. La reflexión del peritoneo parietal posterior sobre el aumento menor, o bien la fascia. Acá el libro sí le da la fascia. Ahí le da la fascia. Bueno, hay que decir lo que dice el libro, ¿me? ¿Eso que estamos diciendo es del hiato de Wilson? Eso es lo que estamos diciendo, el hiato de Wilson. A nosotros nos dijeron anterior pedículo hepático. No, anterior, ¿qué es? ¿Qué es anterior? ¿Qué es este? El aumento menor. El borde libre del aumento menor. ¿Dónde está situado qué cosa? La vena. Y bueno, todo eso que... El pedículo hepático. ¿Sí? Borde libre del aumento menor donde está el pedículo hepático. ¿Se entiende, no? Bueno, sí. Esos son los límites de la trascavial, la bolsa mental. Lo dividimos ¿por qué dividimos la bolsa mental? ¿Qué decimos que es la bolsa mental? Que la bolsa mental es un divertículo de cavidad peritoneal, ¿sí? La bolsa mental es un divertículo de cavidad peritoneal que está dividida por la entrada de la bolsa mental o forado embursado mentalis, cuyos límites son hacia arriba el pliegue gastropancrático u hoz de la coronaria estomáquica, hacia abajo el pliegue hepatopancrático u hoz de la hepática, ¿sí? Y hacia adelante la curvatura menor del estómago. Eso le puse todo en el apuntecito que le mandé, ¿eh? O sea que ni se preocupen de querer copiar ni nada, traten de entenderme los dibujos. Eso nos divide en bolsa mental propiamente dicha y vestíbulo de la bolsa mental, ¿sí? La bolsa mental propiamente dicha tiene una pared anterior, a ver dónde estamos, acá. La pared anterior, la cara posterior del estómago con su revestimiento visceral y las dos hojas anteriores de del epiplón gastrocólico o epiplón mayor. La pared posterior del peritoneo parietal posterior que parietaliza y el cuerpo, el páncreas que está parietalizado, donde observamos una elevación del cuerpo del páncreas que está parietalizado. La pared superior, el ligamento suspensorio del estómago gastrofrénico. La pared inferior, la reflexión de las dos hojas anteriores del epiplón mayor con las dos hojas posteriores del epiplón mayor o del adosamiento, y la cara superior del cono transverso, ¿sí? La pared izquierda es el receso lineal o receso esplénico, que está representado por detrás por el epiplón pancrático esplénico, adelante el gastro
gastroesplénico y en la parte media el hilio del bazo. ¿Sí? Ahora, eso es trascavial emplones. A la derecha de la entrada de la bolsa mental tenemos el vestíbulo. Y el vestíbulo tiene pared anterior, pared posterior, pared superior y pared inferior. La pared anterior, a la izquierda, la gastrodenal, está representado por la cara posterior del aumento menor o hoja posterior del aumento menor y el epiplo menor. Y la primera porción del duodeno. Arriba, el peritoneo visceral hepático que cubre la cara inferior del hígado. Atrás, el peritoneo parietal posterior. Abajo, la reflexión del peritoneo parietal posterior con la hoja posterior del mesoduodeno. Y a la derecha, la gastrodenal, la pared anterior solamente es el epiplo menor. La pared posterior, peritoneo parietal posterior. La pared superior, peritoneo visceral hepático que cubre el lóbulo caudado. Y la pared inferior, la reflexión del peritoneo parietal posterior con la hoja posterior del epiplo menor. Ese vestíbulo tiene hacia adentro el orificio omental que le comunica con la trascavial o epiploide propiamente dicha, y hacia afuera el orificio omental o orificio epiploico o hiato de Winslow, cuyos límites son por delante el borde libre del epiplo menor, donde está el pedículo hepático. Por detrás, la elevación del peritoneo determinado por la vena cava inferior. Por arriba, la cara inferior del hígado, revestimiento visceral que cubre la cara inferior del hígado. Y hacia abajo, la reflexión del peritoneo parietal posterior sobre la hoja posterior del aumento menor o epiplo menor. Y por debajo de eso encontramos la fascia retroduodeno-pancrática de Trace. Eso es bolsa omental. Bolsa omental. Yo creo que no, de los que ustedes que estuvieron acá, yo no creo que nadie sepa más que ustedes todas estas cosas. No van a saber lo que ustedes aprendieron acá. Por eso tienen que aprovechar al máximo todo eso. Tienen que aprovechar al máximo todo esto, ¿sí? Bueno. Hay muchas cosas que van a aprender Yo no, la verdad le digo, yo para mostrar esos dibujos que le muestro en la facultad, para mostrar es un práctico, teóricamente ustedes tienen que sacarse las dudas todavía. Yo pensé que en el práctico le iban a mostrar por lo menos piezas cadavéricas, ¿me entiendes, no? Y mostrarle y meter la mano y otro uno que grabe y el otro que saque muestre la pieza. Pero este práctico, teóricamente práctico, pues sigue siendo teórico, ¿no? Bueno, gente, me voy a comer un asado, voy a tomar un buen vinagre en nombre de ustedes mientras ustedes estudian, ¿sí? Gracias, Pitu. Qué generoso. Invita, pues. Ahora ¿cómo es? Cuando se abra la cuarentena. En el 2028, ¿eh? Ya voy a estar recibida para eso. ¿Qué pasó? En la puerta. Sí. Sí. No, todo, ¿viste? Esa sangre que va al hígado no tiene oxígeno. Esa sangre es sangre venosa, pero con nutrientes y vitaminas y toxinas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? Esa sangre atraviesa el hígado, entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado filtra esa sangre, no la filtra, sino que saca todos los nutrientes. Saca todos los nutrientes y la almacena, y las vitaminas, y los minerales, y todas esas cosas, ¿sí? ¿Y qué más hace? Le toxifica, ¿por qué? Porque en el tubo digestivo nosotros absorbemos toxinas, porque hay bacterias, la Escherichia coli, ya de todo, producen toxinas, ¿entiendes? ¿Sí?
Gabriel se acordó que tenía que entrar a clase, ¿no? Entonces, Gabriel, ¿te acordaste que tenía que venir a clase vos? Estamos terminando. Qué desastre ese, Gabriel. Güey, Pitu, recién me llegó la luz. Ah, cierto, la luz. Y si pagás, capaz que intentando pagar, capaz que... No sea vivo, no sea vivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La sangre viene del tubo digestivo, ¿sí? Esa sangre absorbe los nutrientes, ¿sí? Y las toxinas, y minerales, y vitaminas, todo. Entonces eso va al hígado. Acá hay una pregunta. Circulación venosa aferente del hígado. Circulación venosa aferente del hígado. La porta. La porta lleva, distribuye la sangre en el hígado, ¿sí? El hígado, ¿qué hace? Le saca a esa sangre los nutrientes, lo almacena, ¿estamos? Y va a distribuir a otros órganos después. Entonces la sangre venosa eferente es la hepática o suprahepática o hepática, venas hepáticas o suprahepáticas. Esa es circulación venosa eferente del hígado, que son muchas menores y 2 o 3 mayores, y eso van a la cava inferior. Y de la cava inferior ya, por supuesto, va a la aurícula derecha, y a partir de ahí ventrículo derecho, de ahí a la circulación, primero a la circulación menor y luego a la circulación mayor. Claro, en la parte de arriba. Son las que van a hacer. Eso nos va a mover nosotros, ¿sí? Eso va a mover, nosotros vamos a mover todo eso. Yo tengo bien desarrollado todo y tengo muy lindos esquemas en esas cosas, van a aprender muchas cosas. Pero no tiene que faltar clases, pues. Hoy 29 son, ayer éramos 50. No hay forma de aprender, sino ¿cómo hacemos para aprender trascaviar los biblones? Eso va a quedar colgado. Eso va a quedar colgado, ¿me? Para muchos va a quedar colgado. Por más que tengan, miren la clase, pero si no entienden, ya no van a entender más. ¿Alguna pregunta? No, Pitu. Mañana a las 9, ¿sí? Mañana entre 7:30 a las 7 abre la de PEC, Gabriel. No, esto ya es cualquier cosa. Mañana, tipo... ¿Cómo es? Mañana a las 9, chicos, ¿sí? Vamos a seguir con este tema. ¿Vieron que esto es larguito? Gabriel, ahora se me acordate, ahora si Sofi me pasa la grabación, yo le paso, ¿sí? Pero hágame acordar, porque algunos me piden, otros no me piden. Yo lo que no me piden no le doy. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Después, Gabriel? Chao, Pitu. Ahí está. Bueno, que sigan bien. Mañana a las 9.